Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Los saludo cordialmente para compartirles el devocional correspondiente al día miércoles 13 de agosto 2025, que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 16, desde el verso 53 al 63. El título del tema se llama Gracia Restauradora, Pacto Eterno. Así que vamos a orar para pedirle la guía a nuestro amado Dios por medio de su Santo Espíritu. Amado Rey, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos en este tiempo que nos la reveles, Padre. Para ello disponemos nuestro corazón a entender tu palabra, Señor. Revélanos por medio de tu Espíritu Santo, porque nosotros venimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, me ha tocado compartir este libro de Ezequiel, que fue un profeta durante el exilio en Babilonia. Y básicamente el propósito de todo este libro es llamar al arrepentimiento. En primer lugar de Judá e Israel, pero también se extiende a todas las naciones. Amén. Entonces, como antecedente, ya dije que se escribió durante el exilio en Babilonia, donde los judíos que habían perdido su ciudad, su templo y también su libertad. Entonces, y Ezequiel profetiza en todo este tiempo, indicando que la caída de Jerusalén fue un castigo justo por la causa de la apostasía del pueblo de Israel. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios. Voy a hacerlo en nueva traducción viviente, por un tema de entendimiento. Dice así la palabra de Dios, empezando en el verso 53. Sin embargo, algún día restauraré el bienestar de Sodoma y Samaria, y también restauraré a ti. Entonces realmente te avergonzarás de todo lo que has hecho, pues tus pecados hacen que ellas se sientan bien al compararse contigo. Así es, tus hermanas Sodoma y Samaria serán restauradas junto con todos sus habitantes, y en ese tiempo también te restauraré a ti. Cuando eras tan orgullosa despreciabas a Sodoma, pero ahora tu peor perversidad quedó a la vista de todo el mundo, y eres tú la despreciada, tanto por los edomitas y todos sus vecinos, como por los filisteos. Este será el castigo por tu lascivia y tus pecados detestables, dice el Señor. Por tanto, esto dice el Señor soberano: te daré tu merecido, pues tomaste tus votos solemnes a la ligera al romper el pacto. Sin embargo, recordaré el pacto que hice contigo cuando eras joven, y estableceré contigo un pacto eterno. Entonces recordarás con vergüenza todo el mal que hiciste. Haré que tus hermanas Samaria y Sodoma sean hijas tuyas. Aunque no formen parte de nuestro pacto, reafirmaré mi pacto contigo y sabrás que yo soy el Señor. Recordarás tus pecados y te cubrirás la boca, enmudecida de vergüenza, cuando te perdone por todo lo que hiciste. Yo, el Señor soberano, he hablado. Amén. Entonces, ¿quién está hablando? Está hablando el profeta Ezequiel. Palabra directa de Dios hacia el pueblo judío. En este caso, Jerusalén
es retratada como una mujer adoptada por Dios, elevada a la realeza, pero que luego se prostituye espiritualmente. Ofrece su adoración a los ídolos. Inclusive, aquí que hace Dios, compara el pecado de Jerusalén, su pueblo escogido, ¿con quién? Con dos ciudades, con Sodoma y con Samaria. Entonces, Dios la confronta, ¿no? Le anuncia juicio, pero también le anuncia una restauración, mostrando que tenemos un Dios misericordioso y también un Dios fiel. Amén. Fiel a su pacto. Entonces, amados hermanos, primero vamos a conocer ese contexto. ¿Por qué compara a Israel con estas dos ciudades? En primer lugar, con Sodoma. ¿Qué era Sodoma? Sodoma era una ciudad que fue un símbolo de juicio por un pecado extremo, ¿no? Recordemos que Dios destruyó Sodoma y Gomorra, ¿cómo? Con fuego y azufre, por causa de su maldad extrema. ¿Y cuál era la maldad que había en Sodoma? Había violencia, opresión, había una inmoralidad sexual generalizada y también había una indiferencia hacia el pobre y el necesitado. Vemos, por ejemplo, que en Génesis 19, 24 y 25, cómo fue el juicio de Dios contra Sodoma. Dice la palabra: entonces Jehová hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra, y destruyó las ciudades. Entonces, Sodoma representa un modelo de juicio total y se convirtió en el referente bíblico por excelencia de lo que ocurre cuando una sociedad se rebela contra Dios. Por otro lado, Samaria, ¿qué es? Es el símbolo del juicio, pero sobre la idolatría y sobre la corrupción. ¿Qué ocurrió en Samaria? Samaria fue destruida por Asiria en el año 722 a.C. ¿Por qué motivos fue destruida Samaria? Por la idolatría constante, como lo indica el primer libro de Reyes, por un rechazo sistemático a los profetas de Dios, entre ellos a Oseas, a Amós, y finalmente por una corrupción total, tanto social como religiosa. Entonces, Samaria representa un pueblo que tuvo la luz espiritual por parte de los profetas, pero lo rechazó, abrazó a los ídolos, hizo alianzas humanas con el pecado, a pesar de que Dios la llamó al arrepentimiento. Entonces, ¿qué hace Ezequiel? Compara, ¿no?, al pueblo de Dios con Sodoma y Samaria. Analicemos verso por verso. Verso 53. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente por mejor entendimiento, pero lo estoy comparando con la versión Reina Valera, que es mi referente. ¿Ok? Dice la palabra en el verso 53. Algún día restauraré la prosperidad de Sodoma y Samaria, y también restauraré la tuya, Jerusalén. Miren cómo habla Dios por medio del profeta. ¿Qué está diciendo? Que anuncia, ¿no?, la restauración futura, no solamente de Jerusalén, sino también de Sodoma y de Samaria. Pueblos que habían sido destruidos por su pecado extremo. Entonces, si Dios puede restaurar a ciudades tan perversas, ¿cuánto más a su pueblo escogido? ¿Amén? Entonces, verso 54. Entonces por fin te avergonzarás de todo el pecado que cometiste. Tu vergüenza las consolará. Entonces Dios señala que Jerusalén, que sentirá vergüenza por sus pecados, ¿no?
Y esa vergüenza que será un consuelo para las otras naciones, como Sodoma y Samaria. Porque Jerusalén, que era la ciudad del pacto, cayó más bajo que las otras ciudades. Verso 55. Sí, tu hermana Sodoma y Samaria volverán a ser lo que eran, y tú también regresarás a lo que fuiste. Acá hay un mensaje de Dios. Dios disciplina cuando ve pecado, pero también Dios restaura cuando el pueblo se arrepiente. Amén. Entonces, este verso es un mensaje de restauración, donde Dios promete restaurar no solamente a Jerusalén, sino también a Sodoma y a Samaria, ¿no? Entonces, esto es una imagen de un perdón universal de Dios, pero es necesario que se arrepientan. Entonces, vamos al verso 56. ¿No hablaste de tu hermana Sodoma cuando eras tan orgullosa? Miren cómo le habla el profeta Ezequiel al pueblo de Jerusalén. Entonces, durante el tiempo de prosperidad de Jerusalén, era un pueblo arrogante, ¿no? Ni siquiera mencionaba a Sodoma y tenía un orgullo ciego, menospreciando a las otras naciones. Yo he visto por ahí en internet algunos videos donde escupen, ¿no?, a otras naciones. Entonces, verso 57. Antes que se revelara tu maldad, en aquel tiempo tú eras objeto de burla por parte de las hijas de Edom y de todos los países vecinos, y también por las hijas de los filisteos, los que viven alrededor de ti y te desprecian. Está hablando de Jerusalén el profeta, ¿no? Dice que antes que Jerusalén cayera en este exilio, en esta vergüenza pública, ya lo despreciaban sus vecinos, los sirios, los filisteos. Entonces, se cumple la palabra de Dios. Verso 58 dice: tú has pagado por toda tu perversidad, tus repugnantes pecados, dice el Señor. Entonces, ¿qué está haciendo el profeta Ezequiel? Está afirmando que Jerusalén ha sufrido las consecuencias de sus acciones. Ha sufrido la disciplina justa por su pecado, porque la justicia de Dios ha sido aplicada, porque Dios no ignora el pecado. Dios no puede ser burlado. Dios es grande en misericordia, lento para la ira, pero llega un momento donde ejecuta su juicio. Amén. Verso 59. Ahora esto es lo que dice el Señor soberano: te daré tu merecido, porque despreciaste mis votos al romper el pacto. Recordemos que Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, ¿no? ¿Se acuerdan el pacto con Abraham donde partió los animales y cruzó por el medio en señal de pacto? Y le dijo a Abraham: a ti te daré todas las naciones de la tierra, ¿no? Y tu descendencia será como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Había un pacto de Dios con su pueblo. Entonces, ¿pero qué está haciendo acá? Dios está acusando al pueblo de Jerusalén que rompió ese pacto. Dios no lo rompió el pueblo. Entonces, como resultado de romper ese pacto, hay una justicia, ¿no? Entonces, que viene por parte de Dios. Pero acá viene un verso clave, el verso 60. Sin embargo, ¿no? Ahí es ese conector. Sin embargo, me acordaré del pacto que hice contigo cuando eras joven, y haré contigo un pacto eterno. Dios, a pesar de que castigó, disciplinó a su pueblo por romper el pacto, Dios da una nueva oportunidad. Y Dios le prometió aquí a su pueblo recordar su pacto y renovar su relación
con un pacto eterno, apuntando a una restauración futura. Amén. Y esta restauración tiene que ver con el Mesías, con Jesucristo. Amén. Entonces, verso 61. Entonces, te acordarás de tus pecados y sentirás vergüenza. Tal vez tú las recibirás como hermanas, tanto a las mayores como a las menores, pero no por causa de tu pacto con ellas. Entonces, ¿qué está hablando el profeta de parte de Dios? Que Jerusalén se unirá a las otras naciones, pero no por mérito propio, ni por el cumplimiento de un pacto humano, sino por gracia. Amén. La restauración es por gracia. El perdón de Dios es por gracia, no por méritos, no por obras para que nadie se gloríe. Y esa es una restauración que viene por parte de Jesucristo. Amén. Verso 62. Y reafirmaré mi pacto contigo, entonces sabrás que yo soy el Señor. ¿Qué está haciendo Dios? Está reafirmando su autoridad, su misericordia. Y está confirmando un nuevo pacto, que es su plan redentor. Entonces, cuando dice, y sabrás que yo soy Jehová, está reconociendo el señorío de Dios, la omnipotencia de Dios, la autoridad de Dios. Amén. Verso 63. Y cuando yo te perdone por todo lo que hiciste, dice el Señor soberano, te acordarás de tus pecados y te avergonzarás y nunca más te atreverás a abrir la boca. El arrepentimiento genuino, ¿qué trae? Trae humildad. Dios hará expiación por los pecados de Jerusalén mediante el Cordero de Dios Jesucristo. Entonces, amados hermanos, nosotros vemos aquí que tenemos un Dios de pactos, que cumple sus promesas, que quiere cumplir todo lo que ha prometido, en primer lugar con su pueblo, Jerusalén, con su nación escogida, y también con nosotros por extensión, porque somos parte de ese nuevo pueblo adoptado por la sangre de Jesucristo. Y como aplicaciones prácticas podemos tomar que Dios disciplina, pero también Dios restaura. Aunque Dios, somete a un castigo, una disciplina porque es justo, su misericordia busca restaurar y no destruirnos permanentemente. Entonces, lo otro, si queremos tener una reconciliación con Dios, primero debemos de arrepentirnos, reconocer el pecado, tener una humillación genuina para proceder a acceder al perdón divino. Lo otro, tenemos un Dios de pactos. A pesar de la infidelidad humana, Dios permanece fiel a sus promesas. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres un Dios de pactos que cumples tus promesas. Gracias, Padre, porque nos da siempre una oportunidad de arrepentirnos y restaurar nuestra relación contigo. Yo te pido, Padre, que cualquier hermano que esté escuchando esta palabra, que sepa que tú eres un Dios justo, pero también eres un Dios misericordioso. Que al que se arrepiente, al que viene con humildad a tu trono de gracia, tú no lo echas fuera, Señor. Restaura la relación con tu pueblo. Y también, Padre, oramos por mi nación Perú, Señor, y las otras naciones que están escuchando el devocional, que procedan al arrepentimiento desde las autoridades, Señor. Te damos toda la gloria y el honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, no
hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.